Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comprobar la regla del producto para todo número real. Recordar que si tenemos esta función de aquí, bueno, pues ya sabemos que su derivada es n por x elevado a n menos 1. Y ya sabemos que esto se cumple para todo número real, pero solo lo habíamos comprobado para todos los enteros positivos empleando el teorema del binomio. También lo habíamos comprobado para todos los enteros negativos empleando la regla del cociente. También quedaba comprobado para el cero. Y por último lo habíamos comprobado para todo número racional empleando la diferenciación implícita. Bueno, pues en este vídeo lo vamos a comprobar para todo número real. Y para ello, bueno, pues tenemos que tener presente esta propiedad de aquí. Recordar que si tenemos e elevado al logaritmo natural de x, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a x. Bueno, pues si partimos de esta función de aquí, de esta función exponencial, bueno, pues ya sabemos que x es igual a e elevado al logaritmo natural de x. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos e elevado al logaritmo natural de x y todo ello elevado a la n. Bueno, pues nos queda lo siguiente, e elevado a n por el logaritmo natural de x. Bueno, pues si queremos derivar esta función, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos x elevado a n, que ya sabemos que es igual a la derivada de esta función exponencial, e elevado a n por el logaritmo natural de x. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de este término que tenemos aquí a la derecha? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la propia función exponencial multiplicada por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es n por el logaritmo natural de x. Bueno, pues como aquí tenemos una constante, la podemos retirar de la derivada. Bueno, pues nos queda lo siguiente, tenemos esta función exponencial por, tenemos n, y luego ya tenemos por la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Bueno, pues ya sabemos que es 1 entre x. Bueno, pues tenemos e elevado a n por el logaritmo natural de x. Y luego ya sabemos que tenemos por n entre x. Aquí tenemos una multiplicación de una función exponencial por una función, y recordad que primero va la función y luego la función exponencial. Bueno, pues tenemos lo siguiente, n entre x por e elevado a n por el logaritmo natural de x. Bueno, pues recordar que e elevado al logaritmo natural de x es igual a x. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí en esta parte de la derecha? Bueno, pues tenemos x elevado a la n. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos n entre x por x elevado a la n. Aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo y ya sabemos que tenemos que restar los exponentes. Bueno, pues nos queda lo siguiente, n por x elevado a n menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, como estamos empleando la función del logaritmo, bueno, pues recordar que solo podemos obtener los logaritmos de los números positivos. Bueno, pues esto se cumple cuando x es mayor que 0. ¿Y qué pasa si x es menor que 0? Es decir, cuando tenemos un número negativo. Bueno, pues esto se cumple siempre y cuando el exponente sea un número racional donde el denominador sea impar. ¿Por qué tiene que ser impar? Bueno, pues recordar lo siguiente, que si tenemos x elevado a 2/3, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, pues si x es negativa, aquí no importa porque ya sabemos que tenemos un exponente par. Pero ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Tenemos x elevado a 1/3. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a la raíz cúbica de x. ¿Qué pasa si aquí x es negativa? Bueno, pues no pasa nada porque aquí el índice es impar y ya sabemos que podemos obtener su raíz. Recordar que cuando aquí el índice es par, bueno, pues ya sabemos que no podemos obtener las raíces negativas, es decir, cuando tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, bueno, pues ya sabemos que no podemos obtener su raíz. En cambio, si el índice es impar, bueno, pues ya sabemos que podemos obtener la raíz de los números positivos y negativos. Bueno, pues esto de aquí se cumple cuando x es menor que 0, siempre y cuando el exponente sea un número racional y el denominador sea un número impar. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con las derivadas de las funciones hiperbólicas. ¡Hasta la siguiente!